¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Ricardo Lazarte, gerente de Tax and Legal de RCM Perú, The Power of Being Understood. Eh, Darles la bienvenida a esta nueva sesión de todos los jueves. Comienzo presentando a la firma. Somos una firma con más de 800 oficinas a nivel mundial, con más de 50 años de experiencia en todo lo que es el servicio de auditoría, tax, consulting. Nos encontramos rankeadas en el puesto 6 a nivel mundial. Tenemos una presencia comercial en más de 120 países y contamos con más de 43.000 colaboradores en todas las oficinas. Esto es nuestra firma internacional de RCM, a la que pertenecemos como RCM Perú, y al acceso y constituye todo el servicio al que tiene acceso todos aquellos que son nuestros clientes, ¿no? En atención a seguir para todos aquellos que por primera vez nos visitan, esta presentación tiene la intención de ser un espacio para presentar temas de interés general. No deben ser considerados como una consultoría. Por tal motivo, si es que se necesita algún aspecto específico, algún caso que se quiera analizar para su tema particular, les agradeceríamos por favor que nos contacten al legal@rcm.pe. Y también, con todo gusto, al final de esta reunión va a darse una ronda de preguntas en la cual estaríamos muy gustosos de recibir sus consultas y poderlas conversar y también compartirlas con la audiencia que se encuentre conectada en este momento. El temario para el día de hoy es la presentación de la DJ anual 2019. Como todos ya sabemos, este tema ya ha comenzado desde hace unos días antes con la presentación por parte de Pricos. El día 21 ya comenzó con todo lo que son medianos y pequeños contribuyentes, realmente son la mayoría. Y a partir de ahí es que se han suscitado consultas, temas varios. Entonces, la intención de esta reunión no es exponer todos y cada uno de los gastos e ingresos vinculados con el tema de impuesto a la renta, sino de repente hacer comentarios principalmente aterrizados a la coyuntura de esta declaración jurada anual 2019 en tiempos de pandemia, ¿no? Porque como todos ustedes bien saben, ya desde solamente conversar de esto en el mes de julio, ya se hace un tema inédito, por decirlo menos, dado que todos los años, todos sabemos, esto se presenta entre marzo y abril. Entonces, a partir de ahí, queríamos exponer en estos minutos algunas consultas que hemos venido recibiendo a través de los días, de repente también que sea un espacio para que ustedes nos puedan brindar sus interrogantes, porque valgan verdades, todo el tema de la regulación, vamos a ver en esta presentación, ha procurado atender determinados espacios, principalmente el diferimiento de las obligaciones, que lo hemos podido ver en prácticamente todas las sesiones que hemos tenido a través de las semanas pasadas, ¿correcto? Pero hay muchos campos que se han quedado en el vacío propiamente de una regulación no inédita, sino en una regulación general que consideraba que el tema de la DJ se presentaba en marzo. Entonces, por ello, el temario principalmente se evoca a tratar el tema de los retos que implica de repente esta presentación de declaración jurada en este mes de julio. Y vamos a hablar sobre el tema referido a pagos a cuentas, sobre el tema referido a ITAN. Vamos a también ver el tema de multas y otros temas que también nos gustaría compartir. Primero, de repente vamos a comenzar dando una situación global del 23 de julio del 2020. Como todos ustedes ya saben, la cuarentena se mantiene focalizada para grupos de riesgo, ¿no es cierto? Pero digamos que en líneas generales ya Lima y la mayoría de la población se encuentra económicamente activa y ya hay un libre tránsito y ya también incluso los domingos se pueden transitar, ¿no? Salvo determinadas regiones, y a nivel nacional tenemos algunas regiones, provincias que realmente a la fecha siguen manteniendo una situación de cuarentena. Esto lo tratamos en el webinar pasado sobre el tema de la nueva normalidad, que los invitamos a que lo puedan
revisar en nuestra página de RCM Perú YouTube, donde todas nuestras sesiones de semanas pasadas están a su disposición de manera gratuita, y a su vez también la presentación que vamos a conversar el día de hoy, pues, para una posterior revisión si ustedes desean, y también para difundirlo con sus contactos, también lo van a poder encontrar en este canal. El cierre de fronteras se mantiene, ¿no es cierto?, a nivel internacional. A nivel interprovincial ya ha comenzado paulatinamente a abrirse, pero a la fecha igualmente sabemos que hay una suspensión de manera general. Y el toque de queda, bueno, hay un toque de queda en Lima desde las 10 hasta las 4 de la mañana del día siguiente, y en algunas provincias, las indicadas, es desde las 8 hasta las 4 de la mañana. Viendo esta situación coyuntural, y a partir de ahí también los invitamos a que nuevamente, para que se tenga una mayor comprensión de todo el escenario económico y a nivel laboral, tributario, en líneas generales, lo pueden revisar en nuestra sesión pasada grabada como La Nueva Normalidad. Lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube. El día de hoy nos vamos a concentrar en todo lo que es el tema de la DJ. La situación el 23 de julio, temas de actualidad, es que ya culminó la presentación de los picos y ha comenzado la declaración de impago de impuestos de DJ anual de los contribuyentes generales. Aquí está un poco el cronograma de vencimientos para que nos situemos en el espacio tiempo. Hoy día estamos 23 de julio, para hoy día vencen todo lo que es el tema del último dígito del RUC. Entonces, mucho cuidado porque ya no hay más diferimientos. Esta sesión también es para de repente enfatizar ante todos ustedes que ya todo lo que se ha conocido hasta la fecha del régimen discrecional que la administración tributaria ha promovido, de diferimientos, de no aplicación de multas, digamos, de ser bastante considerado con la imposibilidad de movimiento, esto ya terminó, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos que proceder con las declaraciones, ya tenemos que estar en la mente de que hay sanciones, y tenemos que volver a la normalidad que se tenía antes de todo esto. Para el ejercicio 2019, cambios. Esta parte es muy importante porque, dada la coyuntura, muchos de nosotros cuando hay modificaciones hemos atendido de repente a presentaciones, seminarios sobre el tema de la modificación del impuesto a la renta del 2019, que generalmente se da a finales del 2018 con atención a la normativa que sale en ese momento. Hay muchas capacitaciones, muchas difusiones, y luego durante el 2019 se tiene que realizar para efectos de poderlo declarar en un eventual marzo 2020. Lamentablemente eso no ha podido pasar por la situación coyuntural que vivimos, ¿no?, en la que se ha diferido esta presentación de la DJ, y nos parecía necesario hacer un énfasis en hechos fundamentales de cara a que la presentación de DJ 2019, no obstante haya sido diferida, igual va a ser objeto de una eventual fiscalización, porque, valga la redundancia, el poder de fiscalización de parte de la autoridad tributaria no es que el 2019 o el 2020 van a ser periodos no sujetos a revisión, para nada. El gobierno lo único que ha procurado es diferir el cumplimiento de obligaciones, pero todas las reglas del juego en cuanto a tener sustentados, probados y documentados todo lo que ustedes declaren a nivel de la DJ debe mantenerse. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño repaso de los principales puntos que consideramos pueden ser de aplicación general para todos ustedes, ¿no? El principal punto es el del devengado tributario. Como ustedes recordarán, a finales del 2018 y para aplicar en el 2019 a través del decreto legislativo 1425, se estableció una nueva normativa del devengo tributario que promovía de que ya nos alejemos de atender a la consideración de la NIC 18 o del reconocimiento del devengo contable, para ya atender a un devengo tributario. Y todos los supuestos vinculados con servicios, ventas, temas a condición suspensiva están previstos en este decreto legislativo 1425, y que básicamente se refieren al hecho de que, para efectos de reconocer ingresos y gastos en un ejercicio de impuesto a la renta, tenemos que procurar el sustento del hecho sustancial.
Es así como está previsto en la normativa y es así como la intención nuestra como asesores es invitarlos a que todas aquellas operaciones de ingreso y de gasto que ustedes tengan y que hayan procurado su reconocimiento en el 2019, por favor tengan a bien de soportarlo, no necesariamente en la NIC 18, que eso para el tema de sus registros contables y a partir de las NIF, obviamente tiene que ser así, pero para efectos tributarios específicamente, tienen que procurar soportar a partir del decreto legislativo 1425 y considerando la existencia del hecho sustancial cumplido. Esto es muy importante. No vayamos a entrar en un anacronismo de procurar seguir sustentando en el 2019 con una lógica contable del 2018, 2017, 2016, porque eso ya terminó. Entonces, tengan a bien de que todas las asesorías que ustedes reciban, todo el reconocimiento en el tiempo de ingresos y gastos para efectos tributarios, ¿correcto? Tiene que ser referido, vinculado con la aplicación del devengado tributario legal estableciéndose el hecho sustancial, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el segundo punto, las reglas de subcapitalización, aplicable para préstamos con partes independientes. Muchos de nosotros, a nivel de empresas, tenemos de repente que un apalancamiento inicial por parte de partes vinculadas, ¿cierto? De repente, en muchos aspectos es complicado irse a un banco, entonces se prefiere que haya un préstamo por parte de una entidad vinculada, sea una vinculación por mismos accionistas, sea una vinculación por mismo personal gerencial, por pertenecer a un mismo grupo económico, sea el caso que sea establecido de acuerdo al reglamento de la ley de renta de partes vinculadas, esta situación para efectos tributarios de un préstamo a nivel de partes vinculadas tenía este límite de la subcapitalización que se refería a que el préstamo no podía superar 3 veces el patrimonio de cara a que los intereses que estuviesen vinculados con ese capital, con ese préstamo que excediese a la parte de todo lo que es el patrimonio, se consideraría como gasto no deducible, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea del sistema y la idea de esta regla de su capitalización es procurar de que no haya de que se desvirtúe la idea de un apalancamiento en lugar de referirse a un capital al final. Porque valgan verdades, lo que el sistema procura y lo que se procura con la regla de subcapitalización es que no tengamos empresas que presenten pues capitales o préstamos de 1000 y que estén apalancadas con sus partes vinculadas a 1 millón, por ejemplo. Lo cual muchas veces no es real porque muchas veces no se llega a terminar de pagar el préstamo. Pero digamos que se procuró con ello evitar un tema de capital, se evitó con ello aumentar el número de accionistas. Entonces, y se hizo un uso no natural de la figura del préstamo, ¿no? Entonces, eso, hasta el 2018, se establecían límites para la deducibilidad de intereses vinculados con préstamos entre partes vinculadas. ¿Qué pasa a partir del año 2019? Que a partir del año 2019 el gobierno indica de que la regla de su capitalización ya no solamente va a aplicar para partes vinculadas, sino también con partes independientes. Entonces, mucho ojo con eso. Todos aquellos que hayan llenado la DJ del 2019 y la hayan presentado, nuestra recomendación es que no se equivoquen en considerar que el tema del 3.1 respecto de los préstamos y respecto del trabajo de ver qué intereses son deducibles y qué intereses no son deducibles, aplique exclusivamente para partes vinculadas. No. Ahora toda figura que en el balance general ustedes tengan registrado como un pasivo, como una cuenta por pagar, ¿correcto? Por concepto de préstamo, no interesa si es que no forma parte del grupo económico o no interesa si es que aquella entidad que les ha brindado el préstamo es una entidad vinculada. Realmente hoy día lo que la norma ha previsto es que todo préstamo con vinculado o sin vinculado
ya tenga que cumplir la regla de su capitalización. Entonces, a partir del año 2019, cuando veamos la posibilidad de hacer un apalancamiento, no con el banco, sino con cualquier otra entidad privada, tenemos que considerar que para efectos tributarios hay una regla de 3-1, que no se puede exceder a 3 veces el patrimonio, el resultado de la empresa, y si se excediese, con tener en consideración que todo aquel interés que nosotros en la contabilidad vamos a registrar como gasto producto del préstamo, va a tener que ser como un no deducible. Es decir, que va a tener que estar afectado un 29.5. Entonces, en pocas palabras, hoy día a los empresarios los invitamos a que vean que el tema de los préstamos tiene que ser una figura muy bien analizada antes de incursionar en una figura de préstamo. Y tal vez, dependiendo de si estamos ante un negocio que recién está comenzando, la posibilidad de un capital fuerte con un apoyo accionarial desde un principio que hace aportes de capital sería tal vez lo más indicado, ¿no? Antes de sobrecostearnos con un tema de impuesto a la renta. Lo dejamos ahí. A continuación hay un tema de deducibilidad por el pago a no domiciliado hasta la fecha de vencimiento de la DJ 2019. Este tema es muy interesante porque, ¿qué ha ocurrido? Hasta el año 2018 nosotros nos hemos regido por todo lo que es que el tema brindado por un proveedor no domiciliado, uno lo va a registrar como gasto según la provisión y lo va a considerar como deducible en atención a la provisión del gasto. No interesa si es que se hubiese pagado o no, ¿correcto? Entonces tenemos muchas veces que hasta la DJ del 2018, nosotros en nuestra contabilidad teníamos provisión de gastos por diferentes servicios de proveedores no domiciliados, pero no nos preocupábamos de realizar el pago. Y sabíamos de que por el solo hecho de estar registrado como gasto hasta el 31 de diciembre del 2018, era suficiente para considerarlo como gasto y ya para un tema de caja, yo tenía que ver cómo manejar el tema de los pagos, ¿no es cierto? Ya. A partir del año 2019 esto cambia sustancialmente, porque a partir del año 2019, ustedes, empresarios, si tienen un proveedor del exterior, tienen que acreditar el pago necesario del gasto del servicio brindado por el no domiciliado para efectos de considerarlo como un deducible. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen que cumplir con bancarización, tienen que cumplir con registro en libro diario, tiene que haber transferencia, tiene que haber acreditación de que hay una erogación de dinero por parte del empresario hacia el exterior para que ese gasto pueda ser considerado deducible. Y la norma lo que indica es de que esa erogación de dinero puede realizarse hasta la fecha de vencimiento de la DJ. Es decir, que yo puedo tener gastos devengados en el 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019, pero puede ser de que lo tenga que pagar en enero 2020, en febrero 2020, ¿no? Entonces, tal y cual como lo que el sistema ha procurado con esto es aparejar el tema de los no domiciliados con el tratamiento que se hacen para los pagos a empleados, que como todos sabemos, el tema de pagos a empleados también sigue la misma regla, ¿no? De hacer el pago para que se pueda acreditar el tema como gasto a nivel de la DJ hasta la fecha de vencimiento de la DJ 2019. Aquí surge un tema interesante y va con lo inédito de este 2019. Cuando nosotros hablamos de que pueden devengarse dentro del 2018 y tenemos que no lo hemos pagado, pero sabemos que tenemos que pagarlo antes de la DJ del 2019, si vamos a este ejemplo y yo tengo que presentar mi DJ anual el día de hoy, 23 de julio, yo con mi último dígito 2, ¿podría realizar el pago al no domiciliado hoy 23 de julio del 2020, para poder considerarlo como un gasto del ejercicio 2019? La respuesta es que sí, ¿no? Porque al diferirse la fecha de vencimiento de la DJ anual, ya no existe la fecha de vencimiento original de marzo-abril 2020, y por ende esas fechas
ya dejan de tener relevancia para el control del pago al no domiciliado. Entonces yo puedo incluso pagar hoy y haciendo referencia obviamente a un gasto de vengado del 2019 y considerarlo deducible en mi DJ. Entonces, con esto lo que queremos incentivar a todos nuestros oyentes es que todos aquellos pagos de no domiciliado que ustedes tengan, procuren hacer los pagos antes de la fecha de vencimiento para no generarse un sobrecosto a nivel de la DJ anual, ¿no? Y ponderen, ¿no? De repente conviene hacer un esfuerzo para hacer los pagos y poderlo deducir a nivel de la DJ, ¿no? Antes de tener que pagar, según sea el caso, un 29.5% sobre un no deducible, porque pues eso, el impacto en caja va a ser si es que ustedes tienen que pagar mayor impuesto, que es un 30%, casi prácticamente un 30% adicional. Esto es por el cambio de sistema que se ha dado con el tema de no domiciliados, ¿no? Y obviamente, esto adicionalmente a ello es que cuando ustedes pagan el tema del servicio al no domiciliado, también tenemos que entender de que surge la obligación de practicar la declaración y pago del impuesto a la renta del no domiciliado, ¿no? Entonces, ahí se tienen que ponderar varios aspectos y precisamente eso es lo que el sistema ha procurado. El sistema lo que ha procurado es que el empresario que se haga de servicios de proveedores no domiciliados tendrá que ponderar el hecho de cumplir sus temas de retenciones, cumplir sus temas de pagos ante el fisco peruano para poderse hacer del beneficio del gasto a nivel de su propia DJ anual. Es interesante, pero esa es la lógica. Entonces, ahí ustedes empresarios van a tener que ponderar tal vez inclusive el hecho de ver si les conviene proveedores extranjeros o les conviene proveedores locales. Y ahora el usar el proveedor extranjero va a implicar que ustedes tengan que pensar que debe haber un disponible de caja para hacer ese pago. Tiene que haber un tema de efectivo o un tema al menos que pueda ser registrado a nivel de medios financieros para que no se les constituya un sobrecosto tributario. ¿Correcto? Perfecto. Vamos ahí. Aplicación de la NIF 16, arrendamientos. Todos aquellos que estamos en una situación de arriendo, que no tenemos, que de repente vemos un tema de derechos de uso, los invitamos a que vean en el RCM Perú YouTube el video hecho excelentemente por nuestro especialista en auditoría Richard Chatterton, que habla muy bien del tema de la NIF 16 y sobre cómo la misma está impactando en nuestros estados financieros y también a nivel tributario. Acá el tema es cuando los arrendamientos propiamente superan la barrera de 2 años, ¿no? Y ahí es ver cómo es que impacta a nivel de la DJ, a nivel del tema del diferido igualmente, y es muy importante. Y esto ha surgido a partir del año 2019. Entonces, todos aquellos que tengan arriendos superiores a los 2 años, les recomendamos que vean el tema de la conciliación tributaria contable de esta NIF 16, que obviamente la Administración Tributaria está esperando ver a nivel de la DJ anual el papel de trabajo vinculado con esta NIF. Por último, si no les aplica, nuestra recomendación es de que dejen bien claro a través del contrato de arrendamiento que tengan, porque va a ser ahora mucho más sustancial tener una formalización del arriendo, indicando el plazo que el mismo tiene, ¿no es cierto? Finalmente, el test de beneficio como requisito para la deducibilidad de los gastos de bajo valor añadido. El test de beneficio está muy comentado en nuestras redes sociales, lo pueden, nuestro especialista Luis Miguel Miucho de Precios de Transferencia lo ha comentado a través de webinars pasados, lo ha comentado también a nivel de nuestras redes sociales. Entonces pueden encontrar test de beneficio, guión RCM Perú, y van a ver todo el tema vinculado con este test de beneficio, pero queremos en este espacio enfatizar de que si en el ejercicio 2019 ustedes tienen o registran gastos brindados por entidades vinculadas que califiquen como de bajo valor añadido, requieren tener un test de beneficio que acredite dicha situación, que no, y que acrediten el valor de ese servicio para poder el día de mañana más tarde, si son objetos de una inspección,
sustentar que ese gasto es deducible. En otras palabras, si ustedes no tienen este test de beneficio y tienen gastos como, por ejemplo, administrativos, gastos de gerenciamiento, gastos de management fees, con vinculados de nacionales o del exterior, tengan mucho cuidado que si no cuentan con este test de beneficio, que es lo primero que en una fiscalización se lo van a pedir, ese gasto que ustedes tienen el día de hoy registrado en la DJ anual del 2019 se los van a reparar. ¿Por qué? Porque hoy día el test de beneficio prácticamente es un certificado que se tiene que tener para una eventual fiscalización. Si no lo tienen, acto seguido es un tema de un incumplimiento de formalidad que desconoce el gasto. La razón de ser de este test de beneficio es que el sistema, y esto es una medida de OCDE, es a nivel global, lo que se procura es de que no haya una desnaturalización en el aprovechamiento de gastos corporativos a nivel de grupos económicos. En otras palabras, lo que no se quiere es de que los grupos económicos vean como una forma de inflar gastos aquellas prestaciones que realmente no tienen una sustancialidad en la mejora de los servicios que el vinculado brinda, sino que simplemente son servicios de repente de seguimientos administrativos, de cobranza, temas operativos tal vez. Lo que no se quiere es de que por este tipo de servicios pues se ponga cualquier cifra y que mañana más tarde yo lo pueda considerar como deducible y así haga una planificación de inflar gastos, ¿no es cierto? Entonces, lo que no se quiere es que surja una reducción de la base imponible de manera simulada dentro de los grupos económicos. Entonces, nuestra recomendación es que si ustedes manejan estos tipos de gastos que hemos comentado a nivel de su operación con matrices o con vinculados que tienen a nivel mundial o local, cuenten con sus test de beneficio. Nosotros encantadísimos los podemos apoyar con eso. Lo usual para el ejercicio 2019, atender al valor de mercado de las transacciones entre partes vinculadas. Esto lo hemos comentado en diferentes medios que hemos tenido. Es muy importante que si ustedes tienen transacciones con de repente sus mismos accionistas, si tienen transacciones con sus casas matrices, si tienen transacciones con las entidades con las que manejan el 80% o más de sus compras y ventas, tienen que avalar que las transacciones que ustedes están manejando están a un valor de mercado. Esto es netamente para efectos tributarios, ojo. Nos preguntan mucho si es que esto implica de que uno tiene que ajustar sus precios. No es necesariamente así. El mercado es libre y entre partes vinculadas ustedes pueden fijar para efectos financieros el precio que deseen. El tema es que para efectos tributarios específicamente, las normas de precio de transferencia lo que procuran es de que no haya un sobrecosto o no haya un sobreingreso que podría solamente sustentarse por el hecho de tener una vinculación económica entre las partes, ¿no? Entonces, pero es muy importante que lo tengan para efectos de poder hacer ese ajuste y evitar temas de fiscalizaciones que, dicho sea de paso, ya no son solamente a nivel de la DJ en sí, sino que también son fiscalizaciones de precio de transferencia. O sea, hoy día la Administración Tributaria ya tiene un departamento que genera el hecho de ver fiscalizaciones de los comparables que ha utilizado en la determinación de su valor de mercado el contribuyente. Es decir, ya no basta solamente con saber que existe un estudio de precios. Hoy día la Administración Tributaria está revisando ese estudio de precios. Está revisando qué comparables se han seguido para efectos de determinar el valor de mercado que finalmente se ha utilizado para sustentar de que se está acorde con el valor de mercado. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Atender al pago de remuneraciones y vacaciones antes de la fecha de vencimiento de J. Esto es lo usual, pero para este tema inédito del 2019, como hablamos del tema de no domiciliados, es decir, que hasta el día de hoy, si ustedes tienen algunas vacaciones gozadas durante esta época, si alguno de ustedes tienen temas de pagos correspondientes al ejercicio 2018 que se han venido haciendo durante estos días, tienen hasta hoy para pagarlos. De manera tal
de que puedan ser considerados como un deducible a nivel de la DJ. Esto es muy importante porque no sé si ustedes se acuerdan que en webinars pasados, lo pueden encontrar en nuestro canal, hablamos sobre el tema de planificación laboral con los trabajadores y soportamos mucho desde un comienzo que el empleador tenía la facultad de poder mandar de vacaciones a sus trabajadores, ¿no es cierto? Precisamente para este momento, precisamente porque el hecho de que ustedes hayan promovido el tema de vacaciones de sus trabajadores, que ya de repente lo han gozado en periodos anteriores, en el 2019, 2018, y que de repente lo tengan a pendiente, va a ayudar a la empresa a que pueda sustentar como gasto dicha DJ. Entonces es muy interesante porque antes hemos estado escuchando que la gente dice, oye, pero al momento de yo salir de vacaciones, trabajador, ¿en qué sentido ayudo o en qué sentido es que la empresa dice de que aportas? Bueno, esta es la forma. Al momento de hacer el tema de los pagos de las vacaciones, lo que se ha procurado es de que la empresa tenga más gasto para poder reducir la base impositiva a nivel de DJ anual. Entonces, mucho cuidado con esto, y para aquellos a los que aún no han vencido la DJ, los incentivamos a que en estos días pues procuren el tema de coordinar con sus trabajadores el tema de pagos de vacaciones, de revisen el tema de que salgan de vacaciones, revisen el tema de que las vacaciones que hayan sido gozadas previamente estén muy bien sustentadas y cuantificadas de manera correcta, de manera tal de que puedan llevar el mejor sustento de gasto para poder reducir su base impositiva sobre estos pagos de vacaciones. Otro punto, atender a tasas máximas de depreciación tributaria. Ese tema es importante porque es usual que todos ya sabemos que en la ley de renta hay las tasas específicas para efectos de lo que son inmuebles, 5, para lo que son temas de carros, 20, para lo que son temas de cómputo, de repente 10%, demás. Pero aquí lo importante es que durante esta época salieron normativas vinculadas con el tema de la depreciación. No sé si lo hemos visto en alguna otra presentación que hemos hecho en jueves pasados. Esos no aplican para, 2019, para el 2019. Estos han aplicado para el tema del 2020, 2021 y para específicos supuestos. Entonces, no confundamos los supuestos de depreciación tributaria, porque para este 2019 se aplica lo mismo que se ha venido aplicando durante el 2017, 2018, ¿correcto? Entonces, no confundamos con las últimas modificaciones que el gobierno sacó para ayudar a los empresarios, principalmente los del sector turismo, ¿no? Y finalmente, atiendan a sus límites de gastos, ¿no? Gastos de representación, los gastos de promoción, los gastos digamos, capacitación a trabajadores. Todos estos gastos los invitamos a que tengan su papel de trabajo, porque esto no ha sido objeto de ninguna modificación específicamente para el 2019. El tema de las donaciones también lo podríamos incluir aquí, porque tampoco finalmente el gobierno generó la normativa de donaciones para promover el tema de las donaciones que se pudiesen haber efectuado durante esta época como gasto deducible, en el sentido de un mayor margen al 6% de la utilidad como actualmente lo tenemos. Entonces, esto es solamente para hacer un repaso y una precisión de lo nuevo y del usual. Sobre pagos a cuenta, ya para ir culminando con la presentación. Preguntas y respuestas, vamos a comenzar. Saldo declarado en DJ anual. ¿Desde qué periodo mensual se puede utilizar el crédito? Esto es curioso porque hoy día que toda la gente está pagando en julio, la gente no, es como que los hemos movido de una situación regular, ¿no? Entonces surge incertidumbre. Nosotros lo que les recomendamos es que en lo que el gobierno no haya precisado, nos tenemos que atender a la normativa general. Entonces, el numeral 4 del 55 del reglamento de renta precisa, ¿no?, que solo cuando se haya acreditado en la declaración jurada anual y únicamente contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere a partir del mes siguiente a aquel en que se presente la declaración jurada donde se consigne dicho saldo. ¿Correcto? Entonces, a ver, un caso. Si declaro en julio, ¿no?, ¿desde qué periodo podría ser? Pues desde el periodo de abril, ¿no? Porque el saldo lo voy a poder presentar
para el periodo de abril que vence en el mes siguiente, ¿no? O sea, es abril el periodo mensual que está venciendo a comienzos de agosto, entonces siguiendo la normativa general, todo lo que yo declare en la DJ anual como saldo de pago a cuenta lo podría considerar desde el PDT de abril 2020, ¿cierto? No lo podría aplicar desde el de marzo 2020 porque si bien es cierto es en marzo en que también he estado realizando pagos de obligaciones mensuales, marzo vence en el mismo mes de julio, entonces la normativa dice muy claro eh, contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opera a partir del mes siguiente, ¿correcto? Si declaro en agosto, que ese es, en esta época vamos a tener gente que ha declarado en julio y gente que va a declarar en agosto. Y se declara en agosto, aquí surge un tema muy interesante porque tendrías que aplicarlo desde junio de 2020, ¿no? Claro, porque si seguimos nuevamente, solo cuando sea acreditada en la declaración jurada anual no se solicite y únicamente contra los pagos a cuenta cuyo vencimiento opere a partir del mes siguiente a aquel en que se presente la declaración jurada. Si yo presento en agosto, aquel que opera a partir del mes siguiente, el mes siguiente septiembre. ¿Y cuál de los periodos mensuales es el que vence en septiembre? Junio. Entonces, mayo, la pregunta sería, ¿y lo de mayo? Lo de mayo, por esta coyuntura, pues ahí habrá que ver que, que para mayo solamente será el arrastre de aquellos que presentaron en julio. Mayo no podrá ser un mes de inicio de aplicación de saldo para ninguno de los contribuyentes. Y será junio el periodo de aplicación de saldo para aquellos que declaren en agosto. Entonces, por ejemplo, muchos van a decir, Ricardo, pero si yo estoy presentando en los primeros días de agosto, ¿qué me impide que yo de repente pueda aplicarlo en la primera quincena de agosto, el 14 de agosto, 17 de agosto como saldo? Bueno, lo que te impide es la normativa general como está. Y ahí el problema, y es lo que habíamos comentado al comienzo de la presentación, es que el gobierno no ha hecho precisiones en este caso. Muy probablemente lo haga, porque también lo que hemos estado viendo es de que las precisiones se han venido realizando a través del ensayo y el error, ¿no? Pero a la fecha existe este vacío. Entonces, solamente para precisar, aquellos que presenten en agosto, tengan mucho cuidado de que el saldo no se aplica desde la quincena de agosto para la declaración de mayo, sino que ya tienes que aguardar hasta el periodo de junio. ITAN, ¿cuándo se declara y cómo se paga? ¿No? Hemos dicho sesiones pasadas que el ITAN se declara y paga considerando la fecha de vencimiento del periodo de marzo. Este periodo de marzo es el que ahora estamos indicando, ¿no? Que es el de, para aquellos que tengan menores o iguales ingresos a 5.000 UITs, ¿no? Es en los primeros días de julio, 10 de julio, 13 de julio, ¿no? A veces seguimos teniendo consultas que hay gente que nos dice, oye Ricardo, pero ese tema de lo de declaración y pago del ITAM se debió haber atendido a la fecha de vencimiento original de marzo, es decir, los primeros días de abril. No, señores, o sea, también queremos reiterar el hecho de que estas últimas fechas de diferimiento son las fechas que han quedado. Ya no se debe atender a las fechas pasadas, porque esas simplemente fueron derogadas, esas no existen. 2019 es un periodo en los cuales las fechas de vencimiento quedaron en julio y agosto, para que se tenga claro y así históricamente también va a quedar para los siguientes años. Ahora, ¿cuándo se declara y cómo se paga? Las cuotas, claro, tenemos que en el tema del ITAN hay dos opciones, ¿no? O lo declaras y pagas en una sola cuota, y que eso debería ocurrir en el periodo de marzo, o lo fraccionas en cuotas hasta 9 cuotas, y lo que hay que considerar es de que, dado de que hemos atendido al tema de marzo como la fecha de declaración de pago inicial, serán los siguientes periodos de abril a noviembre los que van a determinar las fechas que vamos a tener que atender para la declaración y pago del ITAN. Nos hemos preocupado de marcar estas fechas de vencimiento porque, bueno, son inéditas, ¿no? O sea, abril vence en los primeros días de agosto, mayo vence en la quincena de agosto, junio vence en los primeros días de septiembre, ¿no? Y así, julio, agosto y
el gobierno no ha señalado los periodos de septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Que entendemos lo hará en un futuro para precisar, considerando de que ya lo de agosto prácticamente es hasta la quincena de octubre. Entonces, presumimos de que septiembre, octubre ya serán pues prácticamente lo último del año, ¿no? Y así habrá que ver cómo va. Esto nos han preguntado mucho. ¿Cómo aplicar el ITAN como crédito contra el pago a cuenta? Es curioso que la Administración Tributaria no haya generado una especificación sobre esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la normativa, tú puedes utilizar, todos sabemos acá que el ITAN, y para los que nos escuchan y están viendo el tema de cómo aplicar el saldo, es importante que tengan en cuenta de que el saldo se aplicaba considerando el momento en que pagabas el ITAN, ¿no es cierto? De acuerdo al registro en diario y tu contabilidad, en qué momento pagabas ese impuesto dentro del mes. Y a partir de ahí es que te decían que lo puedes aplicar contra determinado periodo. ¿Qué pasa? Como hemos visto, si atendemos al periodo de marzo que vence en julio, ¿no es cierto? Si yo hago el pago de ITAN en julio, de acuerdo a cómo está la norma general, que repetimos, lamentablemente no ha sido objeto de precisión o de derogación o de modificación a la fecha, te indicaba de que el saldo tú lo podías aplicar desde el periodo de pago a cuenta de junio a diciembre. Obviamente, este cronograma, pues, no debe ser seguido en la literalidad porque este cronograma está pensado para aquella situación regular en la que yo declaraba mi DJ anual en marzo, abril, y a partir de ahí, pues, me decía abril, desde el periodo que vence en dicho mes de mayo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no sería correcto pensar de que si yo hago mi pago en julio, puedo aplicar el ITAN desde el periodo de junio que vence en los primeros días de septiembre. No consideramos que esa sea la lectura porque no iría con la lógica que está detrás del hecho de que el ITAN como tal se considera un impuesto a los activos netos, pero que puede ser utilizado como crédito con su pago dentro del mismo ejercicio. Es más, el ITAN es el único impuesto dentro de nuestro sistema que no puede ser objeto de traslación a otros periodos, que solamente se puede utilizar como crédito dentro del mismo periodo, a diferencia del pago a cuenta. Entonces, si seguimos esa lógica, el sistema no puede procurar de que el uso del ITAN como crédito se reduzca de manera tan dramática, ¿no? Entonces, bajo ese punto de vista, nuestra consideración, y aquí ponemos el caso, si yo pago en julio, ¿se aplica el crédito desde el periodo de junio de 2020? A nuestra consideración es no, porque la lógica es que el pago de ITAN efectuado en el mes se usa como crédito del periodo que vence en dicho mes de pago, ¿no? Lo pueden ver aquí. Si, por ejemplo, yo pagaba en abril, quería decir de que lo podía aplicar desde el periodo cuyo vencimiento operaba, que era marzo, y así en adelante. En mayo vencen pues el periodo de abril y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si sigo esa lógica, en esa coyuntura tenemos que en el mes de julio vencen los impuestos desde el periodo de marzo. Por ende, según sea la oportunidad de creación y pago del ITAN, que obviamente tendría que ser previo a la fecha del PET mensual donde yo quiero utilizar el crédito, podría utilizarse como crédito desde el periodo de marzo inclusive. Y esto guarda lógica con el hecho de que los pagos iniciales que se hacían desde abril serían desde el mes de marzo, que es prácticamente el primer periodo del mes, ya con las declaraciones de saldos realizados, ¿no? Entonces, esta es la lógica, los invitamos a que la evalúen para efectos de su planificación de declaraciones de impuestos. Seguimos, ya culminando. Aplicación de multas. ¿Me pueden multar por no presentar la declaración? Pero por supuesto, lamentablemente en esta época ya nos olvidamos del tema de la, de la discrecionalidad de la administración para no multar. Esto ya lo comentamos en sesiones pasadas, pero aquí lo destacamos. La razón es de que la facultad aplicada solamente para estas situaciones en las que había la cuarentena general. El día de hoy ya no lo está. Y desde comienzos de este mes, ya la administración tributaria está facultada para poder aplicar
multas ante los incumplimientos. La multa por no presentar la declaración jurada en el plazo establecido es de una UIT, 4.200 soles. Entonces, mucho cuidado que si el día de hoy nos pasamos de estas fechas, ¿no? De nuestras fechas de DJ anual, implica 4.200 soles. Y si la administración tributaria trabaja con celeridad, hace una notificación inmediata, puede implicar de que nos evite la posibilidad de conseguir la gradualidad del 10%. Nuestro mensaje con este apunte es que si ustedes tienen que presentar su declaración jurada, preséntenla. Preséntenla antes de incumplir con lo que tienen, con la información que tienen, porque una multa hoy día es muy cara. Estos temas, la administración tributaria ha mantenido los importes de sus multas. Eso también es un poco cuestionable, porque en esta época de repente tal vez podría aprovecharse para hacer una mejor consideración a la onerosidad de las multas, que todos sabemos en nuestro sistema es muy alto. Entonces, les recomendamos que hagan su declaración porque ya no va a haber más diferimiento y ya no hay discrecionalidad. Y si no lo han hecho, asegúrense de hacerlo de forma inmediata para solamente pagar una multa reducida, considerando que la multa reducida es del 10%, es decir, les constituiría 420 soles más intereses moratorios desde el momento en que incurrieron en la infracción. Porque si ustedes en la fecha que no han presentado y al día siguiente son multados, ese mismo día ustedes podrían pagar la multa con 10%. Pero si esperan al día siguiente, ya a partir del día siguiente la notificación de la multa surte efecto y pierden la gradualidad. Y a partir de ahí es que ustedes ya tendrían que hacer prácticamente un pago completo de los 4.200 soles. Digo prácticamente porque se constituiría de repente en un pago inducido que tiene una gradualidad del 80, 90 para hacer el pago, pero definitivamente perdieron en 2 días, perdieron 80% de descuento al final para poder hacer un pago más razonable. Temas varios. Para terminar, ¿todo servicio brindado por Internet califica como servicio digital? Bueno, acá la pregunta sería, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el tema de la DJ anual? Realmente, hoy día es una coyuntura que estamos haciendo muchos temas de servicios vía electrónica, vía Internet. Y el primer punto que queríamos con este tema abordar es de que todos aquellos servicios que ustedes hayan recibido por Internet durante el 2019 siguen la misma lógica si es que el proveedor ha sido no domiciliado de lo que hemos comentado, que tiene que ser pagado, que tienen para pagar hasta la fecha de su mismo vencimiento de J anual y tienen que practicar la retención del impuesto a renta porque han realizado el pago, ¿correcto? Ya, entonces, por ahí estamos. Pero a partir de eso, hoy en día hay mucha coyuntura con el tema del uso de servicios de Internet. Todo el mundo está digitalizado, precisamente porque ya lo que se promueve es no salir de casa o tratar de hacer todo a distancia. Entonces entramos en todo este tema de si califica o no califica como servicio digital el servicio brindado. Y esto tiene más repercusión si es que el servicio es brindado por un no domiciliado. Porque si es brindado por un no domiciliado, el no domiciliado no viene a Perú, trabaja desde el extranjero. Y al brindar su servicio digital, si califica como servicio digital, implica para el cliente que tiene que pagar 30% al fisco peruano por el servicio que ha pagado el proveedor no domiciliado. Pero si el proveedor no domiciliado ha brindado un servicio desde el exterior que no califica como digital, no hay ningún tipo de impuesto. Entonces es muy importante en esta coyuntura, digamos, de nueva normalidad en la que los servicios por Internet es lo más frecuente, que planifiquemos bien si los servicios califican o no califican como digitales, ver el sobrecosto del 30% con las nuevas reglas de pagos a no domiciliados que hemos comentado y que vamos a tratar en próximas sesiones, pero lo queríamos ir dejando ahí. Y la respuesta es que no todo servicio brindado por Internet necesariamente califica como servicio digital, solamente aquel que es automático y que se realiza por el uso necesario del Internet. Les voy a poner un ejemplo para terminar aquí. Si ustedes, por ejemplo, contratan un asesor del extranjero y el asesor del extranjero les brinda vía correo electrónico un informe de cómo tienen que realizar su transacción, eso no es un servicio digital.
es más, hace poco salió una resolución del Tribunal Fiscal indicando de que el uso de un correo electrónico no puede constituir el tema de calificar como digital a un servicio. Es cierto que en la ley hay una parte expresa en la que hace referencia al uso de medios de correspondencia electrónica, me parece. Pero el Tribunal Fiscal, de manera muy acertada, me parece, especifica que la idea de calificar como digital a un servicio es que el mismo servicio no pueda ser brindado de otra manera que por el tema digital y que sea en streaming automático. Para ponerlo en un ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita podría calificar como un servicio digital. El servicio de repente que ustedes contratan para tener la reproducción de películas, series a través del internet, eso califica como un servicio digital. Todo lo que se realiza en tiempo real es digital y califica y eso es lo que lo hace ser automático y por ende sujeto a ser considerado como servicio digital, sujeto al 30%. Pero si estamos ante un servicio de correspondencia digital, ahí no hay un plano automático y no hay probablemente un plano en el que la digitalización sea lo principal, simplemente ha sido un medio por el cual se ha brindado el tema. Entonces surge el debate, ¿no? ¿Qué cosa es digital, qué cosa no es digital? Y el objetivo es muy claro, ¿no? El tema de ver qué cosas tengo que yo presuponer, tengo que pagar 30% de impuesto, casi el 3% del valor del servicio, y qué cosas no. Esto lo vamos a tocar en una próxima sesión que vamos a coordinar con nuestro equipo de comunicaciones para poderlos invitar y poderlo trabajar. Explicado todos estos temas, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Les agradeceríamos que todos aquellos que tengan alguna consulta, quisieran de repente compartir alguna experiencia en la presentación de DJ en este ejercicio, lo podamos conversar y puede ser de mucha utilidad para los que nos están escuchando. Mientras esperamos, comentarles de que los invitamos a nuestras redes sociales. Como todos ustedes saben, tenemos el tema de... Tenemos el tema de nuestras redes sociales, lo que quiere decir el tema del Facebook de RCM Perú, donde pueden ver todas nuestras publicaciones, donde pueden ver todo lo que es vinculado con nuestras infografías, y muchos de los temas que hemos tratado el día de hoy lo pueden ver en publicaciones pasadas. También estamos en el RCM Perú en Instagram. En nuestro canal de YouTube tenemos todas las sesiones y contenido que hemos podido brindar a través del tiempo. Aquí está, lo pueden ver, la NIF 16, que les comentaba que sería de mucha utilidad para que ustedes lo puedan ver en el tema de sus determinaciones de impuestos vinculados con el arrendamiento. Richard hace una muy buena explicación. Y también hay temas varios, ¿no? Temas vinculados con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ahí se puede ver a María Elizabeth Huarcaya, a Yosri Chauca, que son nuestras especialistas en el tema. También está el tema de la persona natural y su impuesto a la renta de hace un año, así que la normativa sigue siendo vigente para todos aquellos que quieran revisarlo. Entonces los invitamos a que revisen esto, y además que también estamos con con esta nueva variedad de difusión que es el tema de 2 minutos, en los que tenemos especialistas en el tema, y ha salido el de Paola Terrones, y también ha salido el de Daniela, de nuestra especialista de precios de transferencia, para que lo puedan ver. Y finalmente acá estamos en el LinkedIn igualmente. Creo que no hay consultas, entonces termino invitándolos a que visiten nuestra página web, el RCM Web, y a partir de ahí los invitamos pues a que se puedan inscribir en nuestra comunidad de RCM. Suscribiéndose, indicándonos su correo electrónico, los podemos invitar a todos ese tipo de sesiones, los podemos hacer parte de toda la infografía y los correos y boletines que mandamos diariamente con las normas de actualidad y los comentarios, para que ustedes los puedan revisar y los puedan difundir, y también nos puedan hacer
preguntas o temas adicionales vinculados con los temas de actualidad. Entonces, si no hay mayores consultas, agradecerles por el tiempo que nos han brindado. Les deseamos mucha suerte en la presentación de sus declaraciones juradas anuales del 2019, únicas en el plano histórico, esperando de que todo esto pase muy pronto y les deseamos una muy buena semana. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.